es la IP, por qué número empieza la IP, aquí está, por qué número empieza la IP, es de clase A, clase B, clase C. Lo importante para el tema de las clases es saber el tamaño de la red. ¿Vale? Acordaros, no todas las redes son como las que tenemos en casa o como las del McDonald's o como las de la casa de la abuela. Hay redes mucho más grandes. Entonces, para indicarles que necesitamos más ordenadores, necesitamos algo para indicar cuántos ordenadores podemos tener, ¿vale? Ese algo es la máscara de subred. Entonces, la máscara de subred, acordaros que si nosotros éramos de clase A, la máscara de subred es 255.0.0.0, ¿vale? De clase B, 255.255.0.0 y de clase C, 255.255.255.0. Lo repito porque sé que es un poco rollo, ¿vale? Y sé que es un poco complicadete. Entonces, cualquier IP de clase A, ¿vale? Que las IPs de clase A son desde la 0.0.0.0 a la 127.255.255.255, solo con ser el primer dígito igual es suficiente para que los dos ordenadores tengan la misma red. Clase B son todas las IPs que empiezan del 128 al 223 y clase C del 200, perdón, al 191 y clase C del 191 al 223. Yo estoy contando todo del 192, perdón. Yo estoy contando todo esto, pero de repente me podéis decir, oye José Manuel, pero yo estoy en mi casa y en mi casa es 192.168 y yo voy al colegio y la IP del colegio es 192.168 y yo voy al McDonald's y la IP es 192.168 y yo voy a casa de mi abuela y empieza por 192.168. Dice, entonces, ¿qué me estás contando? Pues mira, es una cosa muy sencilla lo que está haciendo. Lo que han intentado hacer, voy a dibujar en Excel, ya sé que no es el mejor sitio para dibujar cosas, pero voy a intentar emularlo. Un dibujito, muy sencillo, muy tonto. Imaginaros que este cuadrado es nuestro router, ¿vale? Bueno, No se ve, no se ve. no se ve. No, solo se te ve la cámara. No se ve lo que estoy escribiendo. Yo sí que lo veo, Alex. Yo sí que lo veo, yo sí que lo veo. Sí, yo también lo veo. Ahora, ya está. Que no me había cargado, me daba un error. Ah, vale. Mejor de eso voy a intentar abrir Packet Tracer. Lo podía haber tenido abierto, pero... Y entonces, lo que sucede es que, dice, yo tengo un ordenador 192.168 y siempre estoy trabajando con ese ordenador 192.168. ¿Qué pasa ahí? Porque tú me estás contando que hay muchas IPs, pero realmente estamos utilizando pocas IPs. Buenas. Hola. Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que hicieron una cosa que es una cosa que llaman NAT. Vaya. ¿Vale? ¿Qué es el NAT? Pues es muy sencillo. El NAT es una forma para ahorrar IPs y que todos podamos salir a Internet. Lo voy a contar, vamos a imaginar el caso que no tuviéramos NAT, ¿vale? Si no tuviéramos NAT, cada ordenador de nuestra casa debería tener una IP pública. ¿Qué significa eso? Si no tuviéramos NAT, deberíamos de pagar una línea de Internet. Deberíamos de pagar una línea... Joder. Deberíamos de pagar una línea de Internet por cada ordenador de nuestra casa.
Ya de paso, ahora que estás con Cisco, me tengo que crear una cuenta para ¿Sí? hacer todo esto. Vale. La verificación a los pasos me ha fallado, me he debido equivocar en algún número y... 0, 3, Oye, 2... Pedro todavía no nos ha dado la cuenta de Montessori, ¿no? Ahora. Nos lo ha dado Javier Ay, en no, los no, mensajes. yo es la que Sí, estoy usando ahora. nos la ha puesto en plan, están las notificaciones El muro de los deberes. en plan, en la campanilla. Y ahí te pone que la contraseña es cierta contraseña hasta que, en plan, cuando inicies sesión te pedirá que la cambies y ya está. Ay, Dios, vale, vale, gracias. En nuestra casa más o menos lo que tenemos es... vamos a coger un switch. Y esta conexión la vamos a conectar a... ¿Vale? Nosotros en nuestra casa, en cualquier trabajo, en cualquier... 9 volts, he cogido uno vacío. Si es que lo pone que está vacío. Nosotros en nuestra casa más o menos lo que tenemos es esto. Podemos tener 2 o 3 ordenadores, ¿vale? Voy a ir con el rayo para hacerlo rápido. Tenemos 2 o 3 ordenadores. De esos 2 o 3 ordenadores lo que conectamos va a ser al dispositivo de nuestra compañía telefónica. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestra casa no lo vemos así. ¿Por qué no lo vemos así? Lo vemos como un único dispositivo. Estos dos elementos de aquí, nosotros tenemos como un dispositivo, ¿de acuerdo? Que están integrados. Esto sería, lo que tú ves en casa sería algo así. Los que vosotros veis en casa, ¿vale? ¿Esto qué es? Es un bridge, es un puente que está en el router. Entonces, lo que vosotros tenéis en vuestro router hace de switch, ¿de acuerdo? Pero en definitiva lo que nosotros tenemos es esto. Estas IPs de aquí van a ser las IPs que nosotros vamos a trabajar normalmente. Eso que yo os decía que empezaban por 192, 168. ¿Qué sucede? Que nosotros a nivel local vamos a trabajar con unas determinadas IPs. Pero, digamos, desde el router hacia afuera nos ven con otra IP. Yo aquí voy a tener una determinada IP que va a ser lo que se denomina la IP privada, y a la izquierda del router va a ser la IP pública, ¿vale? Entonces, ¿por qué se trabaja con IP privada e IP pública? Lo que se hace es a ver, que si no... Hola, Costín. Lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es lo siguiente. Tú estás trabajando con IP 192.168. Esa IP llega al router, ¿de acuerdo? Y el router lo que hace es, ese paquete con el que está trabajando, coge esa IP, la quita, la guarda en una tabla, pone su IP pública y la lanza. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y eso que os acabo de contar es el NAT. Si no existiera el NAT, cada ordenador de la derecha debería tener una IP pública directamente, una IP con la que cual navegar internet. Profe, yo esta parte no lo he entendido bien, lo del NAT. Vale, mira. A ver cómo te lo puedo volver a contar. Nosotros aquí vamos a estar trabajando con una IP que va a empezar por 192.168, ¿vale? Y lo que sea. .0, .9, por ejemplo. ¿Vale? Todos los ordenadores de esta parte de la derecha van a tener este conjunto de IPs que van a empezar por 192.168, 0. ¿Vale? Los 3 primeros dígitos tienen que ser los mismos porque es una IP de clase C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahora cuando navegamos, si queremos navegar, nuestro ordenador lo tenemos que configurar poniendo la puerta de enlace, ¿vale? La puerta de enlace que es la IP del router. ¿Correcto? Vale. ¿Qué hace el router? El router lo que hace es
coge esa IP con la que nosotros hemos estado trabajando, la quita, la pone en una tabla y pone la IP con la que nos ve la gente, la IP que nos ha dado la compañía telefónica. ¿De acuerdo? De tal forma que estos 3 ordenadores van a llegar al router y los 3 ordenadores van a trabajar con esta IP pública que es la que nos ha vendido la compañía telefónica. Pero interiormente, este es el ordenador de mi padre, este es mi ordenador y este es el ordenador de mi hermano. Interiormente son 3 IPs diferentes, pero exteriormente nos van a ver todos con la misma IP. ¿Correcto? Y entonces hay unas IPs privadas y otras IPs públicas. ¿Todos lo habéis entendido? ¿Hay alguien que no lo ha entendido? ¿Se entiende mejor? Yo me he perdido un poco. ¿Te has perdido un poco? Yo lo que he entendido es que dentro de la IP privada, o sea, lo que la gente va a ver es una sola IP y el resto, pero en realidad son más dispositivos. Exacto. Sí, vamos a ver. Sí. ¿Es como un disfraz, digamos, o cómo? ¿El qué? O como un apellido. Sí. A ver cómo os lo cuento. ¿Vosotros habéis intentado en el colegio alguna vez ir a algún sitio de estos que de descargas que te controlan por volumen de descargas? El Mega, por ejemplo. El Mega, por ejemplo. Sí. Sí. Y alguna vez os han dicho, no puedes acceder a Mega porque has cumplido el volumen de descarga. Los 100, sí. ¿Sí? Los 100. Y dices, qué raro, ¿no? Porque yo tengo en mi colegio, en mi ordenador, yo tengo mi IP privada, ¿correcto? Vosotros tenéis una IP en el ordenador, ¿sí? Dices, es la primera vez que voy, pero el Mega ya no me deja descargar, porque ya he pasado los 100 megas. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Sí. ¿Por qué es eso? No les habéis preguntado, dices, qué raro. Es porque Mega no te ve a ti como un ordenador independiente, sino Mega lo que os ve es el router del colegio. ¿De acuerdo? El colegio sale con una IP. Todos los ordenadores del colegio salen con una IP. Aunque nosotros, en nuestro puesto de trabajo, tengamos diferentes IPs. Mega nos ve con la IP que puede ser o de Movistar o de Vodafone o de la compañía que sea. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, yo lo entiendo. Yo sí, yo ahora sí. Entonces, el que nos cambia la IP, o sea, Mega dice, esta IP está cogida. O sea, ¿qué significa? Mega lo que dice es, el colegio Montessori ha venido a Mega ya, ha usado ya 100 megas. El colegio Montessori, el contenido total, ¿vale? Pero dentro del colegio Montessori hay 300, 500 ordenadores que cada uno tiene también su propia IP independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características? ¿Por qué es importante saber cuáles son las IPs privadas? Es muy sencillo. Un router nunca va a dejar pasar una IP privada. ¿Vale? Un router nunca va a dejar, nunca, a no ser que eso digamos nosotros de proceso, nunca va a dejar pasar una IP privada. ¿Qué significa eso? Que nosotros aquí en la parte de la derecha vamos a tener que saber cuáles son las distintas IPs privadas de cada una de las clases, de la clase A, clase B, clase C. ¿Vale? Vamos a tener que saber cuáles son las IPs privadas. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que saber cuáles son las IPs que si nosotros estamos a nivel local vamos a poder trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestra casa, en cualquier sitio, configurando un ordenador, siempre las IPs van a tener que empezar por 192, 168, después cualquier número y después el número del ordenador. ¿Vale? Por ejemplo, 192, 168, 0. Y después está el ordenador 1, ordenador 2, ordenador 3. Esa sería la IP privada de clase C.
Por ejemplo, 192, 168, 208. Me he perdido algo interesante. Depende. No, en plan, que me he ido 3 minutos porque se me ha jodido el ordenador. No, no, En no. plan, no sé. Vale. Entonces, las IPs privadas son las IPs que un router nunca va a dejar pasar. Y entonces, si nosotros queremos ir a internet, ¿qué pasará? Iremos con nuestra IP pública llegará hasta el router, perdón, iremos con nuestra IP privada llegará al router, a ese paquete, ese datagrama que nosotros hemos generado, quitará la IP privada y pondrá la IP privada, la IP pública que el router tiene, y todo el mundo nos verá como IP pública, con esa IP pública. ¿De acuerdo? ¿Alguno no? Así sigo. Que lo de, en plan, para asegurarme que lo de la IP privada es lo que tenemos, en plan, la IP que nos aparece a nosotros cuando estamos en internet, pero cuando vamos a internet aparece la IP pública para que nadie pueda saber nuestra IP. Exacto, como que... exacto. Vale. Estoy buscando mientras tanto algún vídeo por si me parece interesante y os lo pongo. ¿Vale? Venga, por si hay alguien que no lo... Por si hay alguien que no lo entiende bien. Entonces, lo importante de la IP... Lo importante de la IP privada es que se queda dentro de la red. ¿De acuerdo? Nadie sabe, nadie puede saber desde qué ordenador, dentro del Colegio Montessori o dentro de vuestra casa o dentro de cualquier sitio, desde qué ordenador se está accediendo a internet. ¿De acuerdo? Nadie puede saber desde qué ordenador se está accediendo a internet. ¿Por qué? Porque el router lo que va a hacer va a ser bloquear cualquier acceso a esa IP privada, a no ser que nosotros se lo digamos. ¿Vale? El router va a denegar cualquier acceso. Entonces, luego os mando un enlace a un vídeo que estoy viendo ahora y yo creo que os puede ayudar un poco más a la explicación de la IP pública y IP privada. Entonces, las IPs privadas van a depender de la clase. Si yo tengo un ordenador o una red con la clase A, las IPs privadas van a tener que empezar por 0. ¿Vale? Desde la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Si yo estoy configurando una clase B, las IPs privadas pueden empezar desde el valor 172.16.00 al 172.32 31, ahora me he pillado, 32.00, 255.255, bueno, 255.255, ¿vale? Del 72.16 al 172.32, ¿de acuerdo? Y las IPs de clase C tienen que empezar por 192.168, que puede ser del 192.168.0.0 al 192.168.255.255. ¿Sí? Entonces, importantísimo estos valores. Desde el 10.0.0.0, la clase A, al 10.255.255.255, del 172.16.00 al 172.31,
Que estoy aquí dudando, 31-32, fíjate que me lo sé, pero ahora me he vuelto la cabeza, se me ha reseteado un poquito. Y la clase C, del 192.168 al 255, al 192.168, 255.255, ¿vale? Esas serían las IPs privadas de clase A, B y C. Otras IPs que también nos interesan, que son tanto las IP de red y la IP de difusión, que hemos hablado, que os las he comentado un montón de veces. La primera IP de red, la primera es la IP de red. ¿Qué significa la IP de red? Es la IP con la que nosotros no vamos a poder configurar nunca un ordenador. Acordaros ese nunca, nunca, nunca que os he repetido tantas veces. Pues nunca, 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 nunca vamos a poder configurar un ordenador ni con la IP de red ni con la IP de difusión, ¿vale? Tanto la IP de red sirve principalmente para hablar entre routers, ¿de acuerdo? La IP de red en una clase A, ¿vale? Por ejemplo, la clase 13 sería, acordaros, siempre es la primera IP del grupo, la 13.0.0.0, ¿vale? Y esta no la podemos poner a ningún ordenador. Y la IP de difusión es la última IP del rango de IPs, la 13.255.255.255, ¿vale? IP de red e IP de difusión, la primera y la última. Y en medio están todos los posibles ordenadores, ¿vale? En medio todos los posibles ordenadores de mi red. Por ejemplo, el 13.15.20.17, el 13.200.200.200, el 13.100.20.44. Lo importante es que empiecen por 13. En las IPs de clase B, la IP de red sigue siendo la primera. Por ejemplo, 172.30.0.0, ¿vale? Que nosotros sabremos qué es porque los dos últimos dígitos acaban en 00. Y la IP de difusión es la última, 172.30.255.255. Acordaros, identificador de red o IP de red que va a servir para que el resto de los routers diga dónde está cada una de las redes. Acordaros los ejemplos que pongo siempre. ¿Dónde está la Plaza España? ¿Dónde está el teatro principal? Pues el 13.0.0.0 es ese teatro principal, la Plaza España, ¿vale? Digamos que el 13.0.0.0 es donde representa todo el contenido, representa el edificio, en este caso representa la red. Y las IPs de clase C son, por ejemplo, 192, 168, 208, 208.0. Esa sería la IP de red, ¿vale? La primera IP del grupo. Y la IP de difusión, 192.168.208.255. Y esa sería la última IP del grupo, ¿vale? ¿Ha quedado claro? ¿Puedes repetir un momento lo que son las IPs de red y las de difusión? Que no me ha quedado muy claro. No te ha quedado muy claro. Tú imagínate que vas a un partido de fútbol. Vamos a poner el fútbol, que todos somos chicos y más o menos puede gustaros o no, pero hemos hablado alguna vez de fútbol. Tú vienes de fuera y quieres ir a la Romareda, ¿vale? Ves a un policía o a una persona, no tienes en este momento el móvil, se te ha caído, no puedes consultar Google Maps, no puedes consultar nada y tienes que preguntar a alguien, ¿de acuerdo? ¿Tú qué le preguntas? Tu pregunta es, oye, ¿dónde está el estadio de la Romareda? ¿Qué dos preguntas puedes hacer? Una pregunta es, oye, ¿dónde está el estadio de la Romareda? O preguntas, oye, ¿dónde está el estadio de la Romareda, butaca 12, palco, anfiteatro o Gol Sur? No preguntas todos esos datos, ¿vale? Todos esos datos sería, en nuestro símil, como un ordenador dentro de la red. Tú lo que preguntas es, ¿dónde está el estadio de la Romareda? ¿Correcto? Sí.
como sitio no puedes vender una entrada. Tú no puedes vender una entrada que diga, toma, la Romareda, pa, no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el estadio de la Romareda? Sería la IP 13.0.0.0. ¿Qué significa esto? Que en vez de hablar entre nosotros, vamos a hablar de routers. Los routers, entre ellos, cuando se comunican con esa IP, con la IP de red. O sea, cuando le pregunta un router a otro, oye, ¿dónde está la IP 13.0.0.0? Es lo mismo que hacemos nosotros entre humanos preguntándonos dónde está el estadio de la Romareda. ¿Vale? Vale. ¿Qué significa? Que este 13.0.0.0 que representaría el estadio de la Romareda, tú lo ves como una IP normal. Pero no es una IP normal, es una IP que no se puede usar. Un ordenador no la puede usar. ¿Por qué? Porque le estás asignando a un ordenador el valor de toda una red. ¿De acuerdo? Vale. En el símil del ejemplo humano sería, estás vendiendo a un tío una entrada como si fuera todo el estadio. Y eso no puede ser. La IP de difusión, ¿cuál es la última? Fíjate, la IP de difusión ya sería, dentro de mi estadio de la Romareda, ya sería una butaca. Pero ¿qué característica tiene esta butaca? La característica de esta butaca es que tiene un micrófono y cuando pasa algo que necesitamos que sepa todo el mundo, enciende el micrófono y avisa. ¿Vale? Esa es la IP de difusión. Ejemplo tonto. Hay un coche mal aparcado. El tío del micrófono, que no pueden vender tampoco la butaca con el micrófono, porque no todo el mundo se puede poner delante del micrófono, el tío con el micrófono coge y dice, oye, el coche con matrícula tal, se lo está llevando la grúa. ¿Vale? Esa es la IP de difusión, la última de todas. Vale. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esa IP de difusión? O sea, es como que te está diciendo, tipo, si no te está diciendo el ordenador. O sea, exacto. Esto es cuando avisas a todo el mundo sobre algo. Vale. Si volvemos al estadio de la Romareda y tú dices eso de la matrícula, de repente verás un tío que sale corriendo, pero el resto del estadio sigue viendo el partido. ¿Correcto? Sí, pues sí. Eso es lo que pasa. Es un mensaje que llega a todos los ordenadores y solo uno o ninguno le hace caso a ese mensaje. Vale. ¿Vale? Entendido. ¿Entendido? Perfecto. Sí. Pues mirad, ahora os voy a subir ahora mismo un ejercicio que son muy facilitos. Yo creo que en este cuartito de hora que queda lo podemos hacer. Se puede hacer. Lo subo ahora en el modo. Y así mirad, es un Word, lo que os acabo de subir, que ya lo tenéis que tener ahí. Es un Word que simplemente hay que rellenarlo y devolverlo, ya está. O sea, es muy sencillito. Y también os paso ahora otro enlace de un vídeo de YouTube que nos habla de la NAT, que igual os puede ayudar un poquito más a entender lo que
lo que estoy contando. ¿Tenéis ya los dos enlaces? Sí. Vale. Entonces, fijaros, ya os lo he mandado en Word, el primer ejercicio. Si queréis os lo comento, el primer ejercicio. Que son nada, es muy sencillito. Incluso, ¿Lo de las máscaras qué es? la máscara de subred. Lo que nosotros tenemos que mirar, la máscara de subred sería esto. A ver. ¿Vale? Ah, vale. Y entonces fijaros que pone barra 24, barra 8 y barra 16. ¿Sí? Ah, vale. ¿Os sí, acordáis sí. que os dije un barra 24? Sí, en barra 24 es lo de cuando utiliza 24 unos. Exacto. Y entonces ahí os pido que a la derecha me pongáis cuál es la máscara de subred. Creo que no lo estoy entendiendo eso, ¿eh? Mira, la máscara de subred, realmente, tú aunque veas el valor 255000, hay que pensarlo en binario. ¿Vale? Y en binario, el 255 son 8 unos. ¿Vale? Y 24 ceros. Una cosa así de larga, de ceros. Todo 0. Bueno, hasta 32 valores. ¿Vale? Sí. Esto sería la máscara de subred de una clase A. Y entonces, muchas veces en vez de poner esto, o en vez de poner el valor 255000, lo que se pone es lo que ves en el ejercicio. ¿Ves en el ejercicio que pone 192, 168, 13 barra 24? Sí. Vale, ese barra 24 me está diciendo que hay 24 unos. ¿Vale? Sí. Y entonces, yo lo que te estoy diciendo, esos 24 unos son el valor 255. Hay que poner eso, ¿no? Exacto. Ah, Tú ahí joder. ves barra 24 y entonces tienes que decir cuál es la máscara de subred real. Por ejemplo, el primero a 24 serían 255 3 veces. Exacto. Vale. $24.36. No hay nadie que quiera entrar. Pero, en plan, hay que poner 255, en plan 255 3 veces Esto. o ponerlo con el 192 delante, en plan como si fuese la dirección IP. Te dice, escribe la máscara de subred. Escribe la Vale, máscara entonces. de las siguientes redes. Usando el formato 4 bits. Entonces te dicen una IP barra 24, lo que hay que escribir es esto, 255.255.255.0. Ah, A la vale. derecha, es muy sencillo. ¿Ya está hecho el primer ejercicio? Sí. Sí. Sí, el primero sí. Vale, vamos a pasar al segundo. Sí. Vamos a pasar al segundo. Aquí lo que nos dice es, tenemos una IP, ¿vale? Y con esa IP nos dice a qué clase pertenece. Nos pregunta a qué clase pertenece, si pertenece a clase A, clase B o clase C. ¿Vale? Y después nos pregunta, que estuvimos haciendo el otro día, y después os pregunto si esa IP es pública o privada. ¿Vale? Os hago yo el primer ejercicio. Por ejemplo, IP 130.16.172.168. Al ser una IP que empieza por 130, fijaros en este cuadro. Es la clase B. Es clase B. ¿Vale? Es clase B.
Perfecto, pues ahí pondríamos en clase B. Y después nos pregunta si es pública o privada. Si es privada, estaría entre esos valores. ¿Está entre esos valores? No, pues es pública. Lo último que has dicho de IP privada y IP pública, ¿cómo has dicho? O sea, como... Las IPs privadas son estas de aquí. ¿Vale? Sí. Entonces, la IP que nosotros estamos viendo empieza por 130. ¿Esa IP que empieza por 130 está aquí, entre ese bloque que he marcado? No. No, pues entonces es una IP privada. Pública, perdón, pública. O sea, si me está diciendo que los que empiecen por 10, 172 y 192 son siempre privadas. No. Parte de lo que has dicho es verdad. Todas las que empiecen por 10, eso es correcto. Todas las que empiezan de 172.16 a 172.131. 31. ¿Vale? Por ejemplo, Vale. la 172.100, esa es pública. ¿Vale? Y, Vale. por ejemplo, la 192.168, todas las que empiezan por 192.168 también son privadas. Vale. ¿Vale? Vale. Yo me rayé un poco con esto, de IP privada y IP pública. ¿Has entendido el concepto? En plan, que esté entre el número 10 y 10255 y esas cosas, yo es lo que he entendido, no sé. Sí, pero... Hay 3 privadas, ¿no? hay 3 grupos de privadas. Rangos de privadas. Vamos a ver... Bueno, Es que no sé, a ver cómo explicártelo si no has entendido. Es más o menos para... Imagínate un símil, ¿vale? Un símil puede ser que tú en tu casa, cada uno de vosotros cada uno de vosotros en su casa puede ser, os podéis llamar de una forma diferente. Espera, que están descargando algo. Os podéis llamar de una forma diferente. Tu padre se llama no sé qué, tu madre, tú te llamas... Pero fuera, ¿vale? Desde el exterior, imagínate que en vez de llamaros como vosotros os llamáis en casa, te llamaran con otro nombre. ¿Vale? O por ejemplo, como en Estados Unidos, que dentro de una familia cada uno tiene su nombre, pero la familia entera se llama por el apellido del marido. También, ejemplo, ¿no? Mira, eso me puede venir bien, esa idea me puede venir bien. Yo estaba buscando la idea, por ejemplo, de que en tu casa tú puedes tener un mote, cualquier mote, me da igual, y desde fuera de casa no tienes ese mote, te conocen con el señor Guayar, por ejemplo. Yo en casa no soy señor Guayar, ahora que ya que lo nombras, pero fuera puedo ser señor. Eso lo metéis vosotros así con una palabra. ¿De acuerdo? Eso sería IP pública y IP privada. Yo en mi casa puedo tener mi nombre, mi mote, no sé qué, no sé cuántas, pero exteriormente tú me ves como otra persona. ¿Vale? Y entonces, el rollo de las IPs privadas sería que dependiendo de la clase, ¿vale? Dependiendo del tamaño de tu red, puedes tener un nombre u otro, pero exteriormente te ven, ¿vale? Como ese nombre. ¿Puedes volver a poner el Excel, por sí, favor? en plan, sí. Espera. Vale, gracias. Tengo que volver a compartir la pantalla. Ay, no, que está compartida. No, está bien, está bien. Está compartida, está compartida. Ahí la tienes. Vale. Os voy a buscar a ver si con otras... La IP, en plan, en el 3 pide la IP de red. Es simplemente lo que pone ahí debajo de IP de red, ¿no? En el caso de la B o la C, poner lo que pone ahí. Sí, ¿el segundo ya lo habéis hecho?
Yo sí. Vale. Yo ya he No, acabado todos yo así. no. Ah, vale, vale, muy bien. Fijaros, en el Joder, tercero, Alejandro. lo que nos pide la IP de red y la IP broadcast o de difusión. Lo que nos piden es esto, o la primera o la última. ¿Vale? Por ejemplo, 11.10.9.244, ¿vale? ¿Cuál sería el IP de red? Es una clase A porque empieza por 11. Pues 13.0. No, sería 11.0.0.0. Ah, 11.0.0.0. vale. ¿Vale? Estos son Entiendo. ejemplos. O sea, si es de A, se pone el primero. Si es de B, se ponen los dos. Si es de C, pones 3. Correcto. Una Vale. pregunta. En el caso de ser una IP de tipo C, la IP de difusión, vale. aunque a ver, por ejemplo, 192.168.0.10, la IP de red sería 192.168.0.0, ¿no? Correcto. La IP de difusión sería 192.168.0.255, ¿no? Correcto. Vale, esa era la duda. ¿Puedes repetir La- esto último que no he entendido? Es lo que me ha dicho. Si yo tengo el ordenador 192.168.10, no, punto 0.10, me ha preguntado cuáles son las IPs de red y de difusión. ¿Vale? Pues la IP de red es 192.168.0.0 y la de difusión 192.168.0.255. Eso es el 3, ¿no? Sí. Lo de broadcast era lo último, La ¿no? última. Plan, O broadcast. lo que no me has puesto la dirección de red, ponerlo en lo de broadcast. Exacto. Vale. ¿Vale? Pero yo tengo una pregunta. En la de broadcast es igual que los ceros, pero con 255. Correcto. Vale. Es para que os vayáis acostumbrando. Os iré preparando estos ejercicios muy sencillitos para que os vais acostumbrando a coger la dirección de red y la broadcast, ¿vale? Y acordaros, nunca, 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 nunca. Me queda un minuto de clase, ¿no? Vale. Nunca, 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 nunca se pueden usar en un ordenador. Ni la IP de red ni la difusión. Nunca. ¿Por qué? Porque cada cosa que envíes la envías a todos, ¿no? No, porque su función es otra. O sea, la A ver. función, por ejemplo, si le pones IP de broadcast, es el ejemplo que yo te decía, la Romareda. Te están dando el asiento del tío que habla con el micrófono. ¿Comprendes? O sea, para que me quede claro, porque ya en plan me estoy rayando la cabeza, en lo de broadcast es poner, no sé si lo estoy poniendo bien, 255 punto, en plan en la primera, por ejemplo, no, es A ver, que no es ¿cuál eso. Por Es ejemplo, dime un ejemplo del ejercicio. Haz la dime- primera, por ejemplo. Ya está. la primera sería 11, bueno, 255, 11.255.255.255, ¿o cómo va esto? Vale. La segunda, ¿cómo sería? Pues 195, ay no, sí, 195.14.234.255. De lujo, de lujo. Nailed it. ¿Cómo? Es que, a ver, es que eso no lo he pillado. Que no has pillado. O sea, en la segunda, ¿cómo sería? Porque eso no entiendo. El segundo, del tercer ejercicio. Sí. 195.14.234.255. ¿Y el primero que habéis dicho? Esa es la de broadcast, ¿no? Sí. El primero, 11.255.255.255. Ah, entonces depende del tipo de clase que tenga, Vale. Va, tanto la IP de red como la difusión va a depender de la clase. Y la clase depende del tamaño de la red. ¿Y en dirección de red qué hay que poner entonces? La Solo... 0. 11.0.0.0. Ok. Y en el ejercicio 4, 1, 2, 8.0.0.0.
Y luego la del broadcast, el ¿cómo 4, que no lo sería? había visto, Sería perdona, la... perdona. ¿Por qué? Hay que marcar, este lo hicimos el viernes pasado. ¿Os acordáis un ejercicio que teníamos que marcar el principio de la red o el final? Sí, el Word, ¿no? En Word, Sí, sí. exacto. Creo que Estoy sí. volviendo a Ah, poner pues lo ya mismo. está. Identificador Vale, de vale. red. Tendríais que marcar el 34. Ah, vale, vale. Y el ordenador Pero en plan, sería punto cero, vale. 12.4.0. Vale, vale. ¿Vale? Entendido. Vimos la Pero- parte que es ¿Cómo? de, por ejemplo, identificador de red, te pongo 34, identificador de host 12.4.0. Correcto. Vale. Y en el primer ejercicio, ¿qué hay que hacer? Porque no entiendo lo de los 4 bytes. La máscara de subred nosotros la podemos representar de dos formas. Con el número de bit, con el número de unos, por ejemplo, /8, /16, /20, /5, o en formato 4 bytes, en formato 255, 255, 2550. ¿Vale? Entonces, en el primero, todo lo que tienes que hacer es, fíjate que te dicen /8, ¿vale? /24. ¿Qué significa /24? Que la máscara de subred tiene 24 unos. Como nosotros trabajamos en grupos de 8, significa que hay 3 grupos de 8 unos. ¿Vale? Eso escrito en formato de 4 bytes es 255, 255, 2550. ¿Cómo os quedáis? Una cosa, nada. una cosa, señor Guayar. Dígame. En el 3, la dirección broadcast del último, ¿cómo sería? Sería con 179. 255, 255. Es una O clase sea, B, ¿no? eh, Pues si es una clase B, 179.5, IP de red sería la 0.0. Ya te lo han mandado. Vale, Yo estoy a puntito. ya me están llegando mensajes al móvil que me estáis mandando las cosas. Asignación entregada, asignación entregada.